Cordial saludo, mi nombre es Ana Milena Vargas y soy estudiante del curso de Inteligencia Emocional de la especialización en Pedagogía para el Aprendizaje del Desarrollo Autónomo. En este momento voy a explicar la unidad 2, paso 4, del tema de tomar conciencia. Referente a esta unidad, tuvimos la exposición y tenemos la exposición y la retroalimentación de las características de la inteligencia emocional del caso de Stephen Hawking. ¿Por qué algunas personas logran desarrollar proyectos de emprendimiento exitosos y otras no? Esta es una gran pregunta que nos pone a reflexionar en este tema, donde las personas logran superar su dificultad, sus miedos y debilidades, transformando esto en resiliencia emocional en todos los aspectos de su vida y adquiriendo una conciencia plena y clara para continuar con sus proyectos y metas trazadas. La segunda pregunta dice, ¿qué harías si al iniciar un proyecto empresarial este fracasa? Entonces, ante esto yo respondo, analizando todas las nuevas oportunidades que se presentan por esta falla o fracaso momentáneo del fracaso, siempre mantengo una buena actitud sin importar la situación y trato de controlar mis emociones al máximo para no ser afectada por ellas. Tercera pregunta, ¿qué aspectos de la inteligencia emocional inciden en el emprendimiento, implicaciones en el ejercicio profesional y personal? En esta pregunta respondo, los aspectos de la inteligencia emocional que inciden en el emprendimiento son las habilidades y capacidades emocionales que se crean y fortalecen en la transformación de este emprendedor, iniciando desde lo más profundo de cada persona en su conciencia plena. Ahora voy a la retroalimentación de mis compañeras de grupo, mi compañera Nancy, y voy a empezar con la pregunta que dice, ¿qué aspectos de la inteligencia emocional inciden en el emprendimiento, implicaciones en el ejercicio profesional y personal? Ella contestó que los aspectos de la inteligencia emocional que inciden en el emprendimiento son la pasión, la autoconfianza por lo que se va a desarrollar, identificando las fortalezas, habilidades y competencias que se poseen para colocarlas al servicio de lo demás. Comparto este aporte tan significativo de mi compañera Nancy y le felicito porque ya tiene una conciencia plena, tiene claro lo que es la inteligencia emocional. Ahora voy con mi compañera Ingrid. Mi compañera Ingrid ante esta pregunta responde, creo que las personas que logran proyectos de emprendimiento exitosos es porque en primera medida aman lo que hacen y se enfocan en perfeccionar aquellas cosas en lo que realmente son buenas. Excelente el aporte de mi compañera Ingrid, ya que ella está potenciando esas habilidades. Ella contesta de que cada persona perfecciona esas cosas en las que realmente son buenos y lo potencian y así es. Voy con mi compañera Claudia Vallejo. Ella responde, la motivación y el control de sus emociones es lo que le permite llegar al final de la meta, tener confianza en sí mismo y luchar por los proyectos que se han emprendido a pesar de los problemas que se puedan presentar. Excelente también el aporte de mi compañera Claudia Vallejo, pues ella nos está diciendo que hay que tener confianza y como lo vimos a través de todo este paso 4, la autoconfianza y la autoestima es fundamental para poder ser un emprendedor y para poder enfrentar con inteligencia emocional todas las adversidades que se nos atraviesan en el camino. Ahora voy al final con mi compañera Neudis Ospino que dice, disfrutan de lo que hacen, tienen confianza en sí mismos, vuelve a repetir todo lo que han dicho mis compañeros en cuanto a la confianza y no les da miedo arriesgarse, tienen la convicción que les va a ir bien porque confían en lo que hacen, pero todo esto va ligado a la responsabilidad de lo que deben hacer. Responsabilidad, muy importante lo que nos está compartiendo la compañera Nelly Ospino y le agradezco a ella por aportarnos este tema de la responsabilidad. Muchas gracias, estimada tutora Jenny, por escuchar mi presentación y pues este es el paso 4 de la unidad 2. Gracias. Buenas, presento a continuación mi exposición para el curso Inteligencia Emocional. En este paso, las actividades que trabajamos fue la lectura autorregulada. El punto 2 fueron las características de la inteligencia emocional de Stephen Hawking que le permitieron desarrollar su proyecto personal y profesional.
y el diagrama de Venn, que representa las relaciones entre las emociones y habilidades y competencias que posibilitan el desarrollo de un proyecto de emprendimiento. Como punto 3 tenemos unas preguntas de reflexión. Entonces aquí voy a hacer una corta retroalimentación para cada una de mis compañeras participantes en esta actividad. Compañera Nancy Sánchez, en la lectura autorregulada, eh, pues en la primera lectura que presentas, efecto de la inteligencia interpersonal sobre las habilidades del emprendimiento, considero muy apropiados sus aportes y resalto ante todo la pregunta número 2 que dice, ¿cómo se puede definir un emprendedor? ¿Sí? Creo que un emprendedor es una persona apasionada por lo que hace y que siempre está generando ideas innovadoras, manteniendo una actitud positiva frente a todo lo que hace. Asimismo, la pregunta, ¿cuáles son los principios básicos que funcionan para tener éxito? Pues se evidenciaron claramente en el video propuesto y son el autoconocimiento, el autocontrol, la autoestima, autoconfianza, autodisciplina y autoexigencia. Todo esto lo resumo en creer en sí mismo. Para mi compañera Claudia Vallejo, em, también muy apropiados sus aportes. Y en cuanto a la pregunta, ¿qué es la inteligencia interpersonal? Pues igual que usted, creo que es la relación que tiene el ser humano con los demás y que le permite adaptarse a la sociedad de la mejor manera. Para mi compañera Neude Suspino, en cuanto a sus valiosos aportes en esta actividad, considero que es muy importante la pregunta, ¿cuáles son las características de la inteligencia interpersonal? Entre las que usted menciona, creo que la capacidad para relacionarse con los demás es el punto clave para obtener unos buenos resultados a nivel personal y profesional. Y a la pregunta, ¿qué tanto influyen las emociones en el éxito del emprendimiento? Considero que influyen un 100%, porque cuando no se controlan las emociones, no podemos avanzar en nuestros proyectos y finalmente fracasamos. Compañera Ana Milena Vargas, con respecto a sus importantes aportes en el desarrollo de esta actividad, en la pregunta, ¿la inteligencia interpersonal tiene vínculo con la inteligencia intrapersonal? Claro que sí, porque la inteligencia intrapersonal le permite al individuo conocerse a sí mismo y ver sus falencias y fortalezas, que le permiten valorarse, respetarse. Y si esto lo hago conmigo mismo, pues creo que lo puedo hacer con los demás. ¿Sí? Para en la actividad 2 de las características y el diagrama que representaron la historia de vida de Stephen Hopkins, mi compañerita Nancy en su diagrama, creo que está muy bien, compañera. Hubo una total sincronía entre las emociones, las competencias y habilidades y sobre todo mantuvo la capacidad de resolver situaciones adversas frente a su enfermedad, encontrando aspectos positivos y aprendiendo de ellos para ser mejor persona. En el diagrama de la compañera Claudia Vallejo, pues observo que la motivación fue vital para Steven, permitiéndole un control total de sus emociones, dedicándose a cumplir cada uno de sus sueños sin limitaciones a pesar de su enfermedad y luchando por sus ideales. En el diagrama que presenta la compañera Neudis Ospino, logro evidenciar las relaciones entre las habilidades, las emociones y las competencias, a través de que de la resiliencia, la perseverancia fue lo que le permitió que Stephen Hopkins alcanzara el éxito a pesar de su grave condición de salud física. Para mi compañera Ana Milena Vargas en su diagrama, representa cómo Steven, mediante el desarrollo de sus habilidades interpersonales e intrapersonales, pudo alcanzar sus metas laborales, académicas y personales. Y en la actividad 3, donde hicimos unas preguntas de reflexión,
En la pregunta de la compañera Nancy Sánchez, ¿qué haría si al iniciar un proyecto empresarial este fracasa? Pues yo considero igual como tú mencionas en el trabajo, que analizaría los motivos, buscar unas posibles soluciones y alternativas para mejorar las falencias y arrancar de nuevo o replantear el proyecto. La compañera Claudia, me llama la atención la pregunta, ¿por qué algunas personas alcanzan a lograr proyectos de emprendimiento exitosos y otras de pronto no? Creo que las personas que lo alcanzan es debido a su motivación y el control total de sus emociones. Y para la compañera Neudis Espina, con la pregunta, ¿qué aspectos de la inteligencia emocional inciden en el emprendimiento, implicaciones en el ejercicio profesional y personal? Pues la facilidad de establecer relaciones interpersonales, respetar las diferencias individuales para crear conexiones positivas. Creo que eso me llamó la atención del aporte de cada una de mis compañeras. Muchas gracias. Cordial saludo, soy Nancy Sánchez Álvarez en la exposición de la actividad 4, Tomar conciencia. Inicio con Ingrid. En tu matriz de lectura indicas que la autoconfianza se fortalece creyendo en sí mismo y dejando de lado los miedos e inseguridades en cada una de las acciones emprendidas, a lo que añado que se deben tener conversaciones internas para incrementar la autoestima y automotivación. En tu análisis de historia de vida resaltas la automotivación reflejada en el optimismo y la iniciativa, que le ayudaba a ver los obstáculos como oportunidades, a lo cual me adhiero porque siempre focalizó lo que para él era realmente importante. En la exposición sobre la reflexión de las preguntas, expresas que si al iniciar un proyecto este fracasa, analizarías si es algo que te apasiona y en lo que estás convencida que eres buena o tienes talento, con lo cual me siento identificada, puesto que por medio del autoconocimiento reconoces tus fortalezas, habilidades y competencias para colocarlas al servicio de los demás. Continúo con Neudis. En tu matriz de lectura mencionas que se debe compartir con personas proactivas, que estén en constante entusiasmo, que sumen, no que resten, que considero muy real, a lo que agrego el asistir a eventos que nos permitan reflexionar y tomar conciencia. En tu análisis de historia de vida expones que el poder está en la mente. Lo que el ser humano desea alcanzar lo puede lograr y que no existen límites, con lo que concuerdo, puesto que se debe tener autoexigencia y autodisciplina para alcanzar las metas propuestas. En tu exposición sobre la reflexión de las preguntas, indicas que algunas personas logran desarrollar proyectos de emprendimiento exitosos porque disfrutan de lo que hacen y tienen confianza en sí mismos, con lo cual me siento identificada, puesto que la autoconfianza libera de miedos e inhibiciones para alcanzar los sueños, afrontando los retos que se presenten con seguridad y fortaleza. Sigue mi compañera Claudia. En tu matriz de lectura manifiestas que la inteligencia interpersonal aporta al individuo la capacidad para relacionarse con los semejantes y de solucionar problemas, a lo que me adhiero porque es una inteligencia que debemos desarrollar para tener una mejor comunicación con los demás, que es la base de la convivencia. En el análisis de historia de vida, refieres que a pesar de su enfermedad fue perseverante, persistente y nunca dejó de luchar por sus ideales, que considero de admiración porque no se doblegó ante las adversidades y fue un ejemplo a seguir para la humanidad. Y por último, mi compañera Ana Milena. En tu matriz de lectura afirmas que la inteligencia interpersonal es una competencia necesaria para incrementar el bienestar social y subjetivos de la calidad de vida, que considero muy importante porque mediante una sana convivencia se pueden establecer relaciones que contribuyan al crecimiento personal y social. En el análisis de historia de vida expresas que alcanzó sus metas laborales, personales y académicas, con lo que estoy de acuerdo porque mantuvo la autoconfianza y la autoexigencia a pesar de sus limitaciones que para él no existieron. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Claudia Vallejo. Vamos a hablar acerca de la inteligencia emocional, actividad 3. Exposición y retroalimentación de lecturas autorreguladas. Neudis Ospino nos habla de la importancia de la confianza en sí mismo. Esto es crucial para poder desenvolvernos en cualquier aspecto de la vida.
Si no confiamos en lo que hacemos o decimos, nadie pondrá la confianza en nosotros. La confianza es la que nos permite avanzar en los diferentes contextos de la vida y también en los proyectos que cada quien emprendamos. Ingrid Valencia nos comenta acerca del emprendimiento y nos dice qué es el emprendimiento. De la misma manera, hay emprendedores innatos, pero también los que se pueden formar, de acuerdo a Castillo. Es decir, todas las personas tenemos esa capacidad para ser emprendedores. Nancy Sánchez nos habla acerca de la inteligencia interpersonal, definiéndola como la habilidad para relacionarse con los demás y colocarse en el lugar del otro, conservar amistades, de la misma manera ejercer liderazgo, estableciendo empatía y buenas relaciones en el entorno. Además, considero que es la empatía por los demás. Ana Vargas, las cualidades sobre un individuo emprendedor. Stevenson habla de las cualidades definiéndolas como la capacidad para innovar, la flexibilidad, el dinamismo, la toma de riesgos, la creatividad y la orientación hacia el crecimiento. El emprendedor siempre está en una búsqueda de oportunidades. Además, un emprendedor es dinámico y confía en sus capacidades y tiene pasión por lo que hace. Características de la inteligencia emocional de Steve Hawking, diagrama de Venn. Neudis Ospino, en el diagrama de Venn, hace relación sobre las emociones, las habilidades y las competencias que posibilitaron el desarrollo del proyecto de vida de Stephen Hawking, quien fue la perseverancia y el liderazgo quienes le dieron la identidad en la vida de este científico. Ingrid Valencia nos comenta en su diagrama acerca de las habilidades, competencias que posibilitaron que Stephen Hawking llegara a realizar sus proyectos de vida y llevar una vida pues feliz, se puede decir, a pesar de la enfermedad que él padecía. Además, estoy de acuerdo al afirmar que fue el autocontrol de las emociones que le permitieron realizar sus proyectos y continuar realizándolo. También la perseverancia fue un concepto importante que le ayudó a seguir adelante. Nancy Sánchez nos dice que él no tuvo límites para hacer realidad sus proyectos de vida y pues como se sabe, él llegó a estudiar un doctorado en física a pesar de la enfermedad, ¿no? Cuando los médicos le diagnosticaron muy poco tiempo de vida, él siguió adelante. Ana Vargas me llama los conceptos que hace referencia en el diagrama de Venn sobre la autodisciplina, autoconfianza y sobre todo la autoestima. Estos tres conceptos muy importantes en la vida del ser humano que lo llevan a conseguir las metas que se propone. Exposición sobre la reflexión de las preguntas. Primera, ¿por qué algunas personas logran desarrollar proyectos de emprendimiento exitosos y otras no? Considero que depende de la motivación y el control de sus emociones. Es lo que les permite llegar al final de la meta, tener confianza en sí mismo y luchar por los proyectos y además pues aprovechar las oportunidades que se puedan presentar en la vida. ¿Qué haría si al iniciar un proyecto empresarial fracasa? Pues lo primero que haría es revisar por qué fracasó, examinar muy bien las cosas que llevaron al fracaso. Después de esto implementaría estrategias de mejoramiento en los puntos débiles que se encontraron. Seguidamente, pues si ya no funciona, hay que buscar otras oportunidades para emprender, ¿no? ¿Qué aspectos de la inteligencia emocional inciden tanto en la vida profesional y personal? El manejo y control de las emociones es muy importante, competencias emocionales, perseverancia en los momentos difíciles, innovación y creatividad, estar a la vanguardia, ¿no? Actualizados. Además, la inteligencia emocional nos ayuda en la toma de decisiones adecuadas, incrementa la habilidad para el liderazgo, ¿no? Además, pues nos ayuda a estar automotivados, a ser sociables y empáticos con los demás. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, apreciadas compañeras y tutora. Soy Neudis Ospino. En esta ocasión inicio con el análisis de lectura autorregulada que abordamos en el curso. En la lectura me pareció muy importante aclarar dos puntos. Primero, ¿qué es inteligencia interpersonal? Es la capacidad para entender a las demás personas, observando y aceptando las diferencias que cada individuo posee, incluyendo los sentimientos. El segundo punto es ¿qué es el emprendimiento?
es aquel que lleva a cabo un individuo creando, innovando o mejorando un producto o idea existente. Por lo tanto, generan cambios positivos en el mundo económico. Por ello, el efecto de la inteligencia interpersonal sobre habilidades del emprendimiento es aquella que suma posibilidades de crear cambios en el mercado, asumiendo retos con actitudes positivas, buscando oportunidades por medio de las relaciones sociales. En la segunda matriz de inteligencia emocional para el emprendimiento podemos notar principios básicos para tener éxito, y estos son el autoconocimiento, autocontrol emocional, autoestima, autoconfianza, autodisciplina y la autoexigencia. En la actividad 2, que es el análisis de historia de vida de Stephen Hawking, es muy importante resaltar la persistencia, la automotivación y la capacidad de adaptación. El protagonista menciona que por muy dura que nos parezca la vida, siempre debemos tener esperanza. Y concluyo que el poder está en la mente y lo que el ser humano desea alcanzar lo puede lograr, pues no existen límites y el límite lo coloco soy yo. Sigo con la exposición sobre la reflexión de las siguientes preguntas. ¿Por qué algunas personas logran desarrollar proyectos de emprendimientos exitosos y otras no? Bueno, la compañera Nancy Sánchez considera que algunas personas se sienten empoderados y capaces. La compañera Ingrid piensa que es porque en primera medida aman lo que hacen y se enfocan en perfeccionar aquellas cosas en lo que realmente son buenos. Y yo considero que es porque disfrutan de lo que hacen, tienen confianza en sí mismos y no les da miedo arriesgarse. Tienen la convicción de que les va a ir bien porque confían en lo que hacen. En la siguiente pregunta, ¿qué harías si al iniciar un proyecto empresarial este fracasa? Bueno, la compañera Nancy Sánchez considera importante analizar los motivos y buscar soluciones y alternativas para mejorar las falencias. La compañera Ingrid analizaría si lo que hace realmente la apasiona, si es buena o tiene talento, procurando retomarlo con mayor entusiasmo, corrigiendo las fallas presentadas hasta lograrlo. Y yo considero seguir intentándolo. Definitivamente me queda claro que la persistencia es la mejor aliada, que junto a la motivación y teniendo claro lo que quiero, podré tomar las acciones de mejoras para que permitan que este proyecto pueda realizarse con éxito. En la tercera y última pregunta, ¿qué aspectos de la inteligencia emocional inciden en el emprendimiento, implicaciones en el ejercicio personal y profesional? La compañera Nancy nos habla de la pasión. Ella considera que la pasión y la autoconfianza por lo que se va a desarrollar, identificando las fortalezas, habilidades y competencias que se poseen para colocarlas al servicio de los demás. La compañera Ingrid incide en la motivación para trabajar feliz, el autocontrol para tener dominio de las emociones y el autoconocimiento para determinar debilidades y fortalezas. Y en mi caso considero sin duda alguna la facilidad de establecer relaciones interpersonales. Esta permite expresar mis conocimientos, ideas, emociones y por supuesto saber la de los demás, respetando las diferencias individuales para crear conexiones positivas en el equipo conformado. Muchísimas gracias.